Los problemas no son con SQM, son con DICOM. Ese ha sido, digamos, lo que he tenido que enfrentar, y las denuncias que se me han hecho son por deuda, no por haber recibido dinero. Actualmente y aún ahora no es un gobierno que esté haciendo las cosas bien. En algunas áreas lo ha hecho más bien mal. Tenemos problemas de gestión. Bueno, estamos conversando aquí en TV Senado en Contrapuntos con el senador Alejandro Navarro. Era representante de la región del Biobío, en la zona de la costa, senador, ¿no? Después va a haber un cambio en la configuración, pero de eso vamos a hablar más adelante. La situación de la salud sigue siendo una preocupación muy importante, y usted en más de algún momento ha hablado acerca de estos recursos que se traspasan desde el Estado al sector privado. ¿No es de alguna manera una privatización encubierta el hecho de que el Estado salga a la calle y vaya a las clínicas a comprar atención para auge o para otras necesidades de urgencia? Sergio, hay un tema de forma y de fondo. El tema de forma es que efectivamente tenemos un discurso de establecer la responsabilidad del Estado en materia de salud, como ocurre incluso en los países capitalistas. Y el tema de fondo es de que es un mal negocio. Cuando tú tienes en el hospital público, pagas 1 y lo externalizas y pagas 4, es un mal negocio. O sea, cualquier economista diría es una estrategia equivocada en lo económico. Por lo tanto, fortalecer la salud pública, formar médicos, tener pabellones propios, incentivar a los médicos para que se queden en el sistema, tener médicos de dedicación exclusiva. Si a los médicos tú les pones un buen sueldo, van a trabajar las 40 horas, 44, en todo el servicio público. Muchos tienen vocación, pero no les da, porque el Estado paga mal. ¿Y los hospitales siguen desocupados en las tardes? Y en los pabellones de cirugía. Es inaceptable, están vacíos los pabellones. Y por tanto, tenemos una situación de inversión improductiva y de profesionales que han logrado generar un montón de ingresos. Yo solo lo justifico, fíjate, en los médicos jóvenes, porque salen con una mochila, la carrera les cuesta 70 millones de pesos, 7 años de estudio, algunos 8. Lo ha financiado la familia, ellos mismos, tienen deuda y tienen que pagar la deuda. Y por tanto, muchos profesionales están preocupados de pagar esa enorme deuda y quieren ganar legítimamente dinero. Ahora que viene la educación gratuita, nuestros jóvenes médicos van a estudiar gratuitamente, van a egresar como médicos general, como médicos cirujanos, sin la mochila de la deuda. Y yo espero que la actitud cambie. Como no ha costado la carrera y no ha habido un endeudamiento, que cambie la actitud y que durante un tiempo pueda haber vocación para el servicio público, hayamos mejorado los sueldos. Tú sabes que todos los médicos que jubilan no pueden volver ni siquiera a enseñar a los hospitales. Tenemos que revisar. En materia de generales de ejército, permitimos que se ampliara la jubilación de 30 a 35 años porque se necesitaban generales formadores de nuevos carabineros. En materia de médicos, yo creo que hay que permitir que los médicos jubilados puedan volver a enseñar al hospital, de tal manera de hacerse cargo de los médicos jóvenes y formar médicos jóvenes con mayor regularidad y con mayor excelencia. Entonces, hay incentivos que hay que hacer, que hay que revisar, pero parece, Sergio, manda más Hacienda que la ministra de Salud. Y este es un tema político que precisamente vamos a discutir en la ley de presupuesto. Ahora, que va a estar en el centro. ¿Alcanzarán las platas la ley de presupuesto con estas restricciones que usted señala, por ejemplo, para enfrentar esos desafíos y al mismo tiempo en el caso de su región, donde hay necesidades porque es una zona amplísima, populosa, con zona industrial, zona forestal, en fin, zona campesina, como para construir los hospitales que se necesitan para la zona? Sergio, el gobierno del presidente Piñera incluyó el hospital de Chillán dentro de los hospitales a privatizar, a concesionar a privados. Llegó la presidenta Bachelet, lo sacamos y lo pusimos en el Estado. Y no vamos a permitir que sea privatizado, porque algunos dicen ahora, como ya no hay financiamiento público, queremos entonces que lleguen los privados. No lo vamos a permitir. Te quiero decir de que vamos a pelear por más recursos y hay un debate que queremos dar con el ministro de la Sala. ¿Chile puede endeudarse? Claro que puede endeudarse. Los mercados internacionales confían mucho en el país. Y yo digo, ¿cuánto es lo que vamos a gastar
el retardo de los hospitales. 3, 4 años, Sergio, vamos a tener un montón de camas menos. Quiero decirte, Oscar Lynch, médico del hospital que me atendió, estuve hospitalizado 5 días, me dice, yo soy la caja chica del hospital. En el pensionado del hospital público, Guillermo Gran Benavente, le produjo 600 millones de utilidades al hospital. Si tuviera 50 camas, le tendría 4.000 millones de ingresos, porque cada cama que hay que pagar en el sistema público endeuda al hospital. Entonces yo quiero decirte, si los hospitales se construyen, vamos a ahorrar dinero. Y quiero decirte que pagar el interés de la deuda es mucho menor que pagar el servicio externalizado. Y hay que hacer un debate económico. Y yo creo que el ministro puede emitir bonos y Chile se puede endeudar en materia de salud porque va a ahorrar dinero. Ese es el debate que queremos dar con el ministro de Hacienda en materia de salud, porque si hay alguna cosa en donde es posible endeudarse es en materia de salud para hacer los hospitales y formar los médicos que necesitamos. Quiero darte un dato, Sergio. Entre enero del 2015 y junio del 2015, 172 personas han fallecido dentro del programa Auge. Es decir, cuando llamaron a la familia, y dijeron, no está, ya falleció. No sabemos si hay una relación directa entre la enfermedad no atendida y el fallecimiento, pero solo tenemos el dato de que la gente se murió esperando ser atendida por el programa Auge, que supone está garantizada su atención. Ahora, cuando lo escucho hablar, uno piensa, bueno, este ministro de Hacienda entonces es un tecnócrata que no tiene alma, y cuando esto tendría que enfrentarse con un criterio político, pero al mismo tiempo el ministro es designado por la Presidenta de la República, es de su confianza. A ver, Andrés Velasco también era de confianza del Presidente de la República y ahora se pasó al otro lado, saltó la talanquera, saltó el cerco. Yo quiero decir de que los ministros de Hacienda no son infalibles, al igual que los presidentes. Nadie es infalible, se pueden cometer errores. Yo solamente quiero advertir que los ministros de Hacienda con sus decisiones determinan elecciones. Y quiero decir que Andrés Velasco, cuando le dijo a los profesores jubilados de que la deuda histórica era un problema judicial, perdimos inmediatamente 250.000 votos y perdimos el gobierno. Entonces, claro, Valdés venía a ser presidente del Banco del Estado y tiene que entender nuestro ministro que aquí no hay cuenta correntistas, aquí hay ciudadanos. Tienen que entender que aquí, en su rol de ministro de Hacienda, tiene que tener política y técnica. La tecnocracia pura no sirve, como la política pura no sirve. Y lo que le pedimos al ministro es que haga un esfuerzo en pensar las consecuencias de sus decisiones, porque la nueva mayoría tiene el deber moral y político de continuar, porque las reformas de salud, la reforma laboral, la reforma tributaria, si llegáramos a perder el gobierno, Piñera llega y las desarma en 48 horas. Por lo tanto, la nueva mayoría tiene el deber moral de tener 8 años para, en estos 4 años de la presidenta Bachelet, hacer la reforma y en los próximos 4 años consolidarlas. Ahora, cuando usted habla de deuda histórica de los profesores, ¿esa deuda está pendiente o se extinguió ya en el pasado, no, se perdió en las profundidades, Sergio, de la historia? Los que se están extinguiendo son los profesores a los cuales se les debe. Y la política de todos, de la concertación y del gobierno de Piñera, es que esperar que los profes se mueran, porque ahí desaparece la deuda y se siguen muriendo. Yo quiero decirte que es inhumano, es una violación a los derechos de los profes no restituir lo que la dictadura les quitó. Y quiero decirte que es un deber, porque todos decimos que estamos de acuerdo, ahora decimos que no hay plata, pero cuando había plata decíamos que era un problema de la justicia. Entonces yo siento que cuando discutamos el traspaso de los profes desde el municipio al Estado, se va a abrir un fuerte debate en donde los profesores de la deuda histórica van a entrar a cancha a exigir ese derecho. Hay que llegar a un acuerdo con ellos. La deuda histórica es impagable en todo su volumen, pero hay que llegar a un acuerdo de compensación con ellos. Ahora, cuando usted habla de la posibilidad de endeudarse, ya hay críticas que surgen especialmente desde la derecha, en el sentido de que este gobierno ha endeudado mucho al país en relación con la historia reciente. Entonces, que esa situación va a producir un daño a futuro en la economía de la nación. Sergio, el año 2013 votamos el presupuesto en noviembre del 2013 con Felipe Larraín, ministro de Hacienda de Piñera, y Felipe Larraín nos dijo, la economía el 2014 va a crecer al 4,9%. Yo le dije, ministro, usted está faltando a la verdad. Todos los estudios internacionales dicen que la economía va a crecer al 2,5% y usted nos presenta una economía creciendo al doble. Por lo tanto, su presupuesto va a estar mal calculado. Es una mala herencia para el próximo gobierno. Y así fue, Sergio. Entonces, lo que yo digo, el país puede endeudarse cuando ahorra dinero. Cuando nos endeudamos por Codelco y tenemos mayor producción de Codelco, es un endeudamiento positivo porque produce mayor utilidad. Cuando nos endeudamos en salud y podemos, en vez de pagar 4 millones
de una operación de vesícula en una clínica privada y pagamos solo 1 millón en el hospital público, estamos ahorrando. Y para eso nos endeudamos en formar un médico. Entonces es una cuestión económica. Y yo espero que el ministro no lo atrape la tecnocracia. No queremos un tecnócrata de ministro de Hacienda, queremos a alguien que sepa equilibrar debidamente lo político y lo técnico. Y en este sentido, tener presente que la gente votó por Bachelet, no votó por el ministro de Hacienda. Y mi compromiso es con la presidenta Bachelet, no con el ministro de Hacienda. Ahora, cuando usted habla de los recursos que vienen especialmente del cobre, que es nuestra principal riqueza, que gravita muchísimo en el financiamiento del presupuesto de la Nación, uno ve que en el último tiempo ha estallado un escándalo en relación con las platas que recibe el Ejército por la ley reservada del cobre. Aunque la superioridad del Ejército ha manifestado su disposición para que se investiguen estos hechos, pero en el fondo hay una defraudación, digamos, a la confianza de todos los chilenos, de dineros que se han entregado a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, y que han sido utilizados malamente. Mira, cuando un cabo o un oficial de menor rango se gasta en el casino Monticello 150 millones de pesos que ha sustraído de la ley del cobre, es que algo anda mal dentro de la ley que permite que la institucionalidad sea vulnerada. Entonces, el Ejército tiene que entender que cuando decimos que tiene que haber una comisión investigadora sobre el tema de la violación de la ley y la apropiación indebida de recursos de la ley del cobre, no es un ataque al Ejército, es más bien ordenar algo que por estar tan oscuro, tan intocable, ha terminado desvirtuándose. Y lo que tenemos es un escándalo de proporciones. ¿Quién puede imaginar que iba a haber un escándalo con el Ejército con motivo de platas, y particularmente las platas del cobre, en momentos donde son despedidos cientos de trabajadores de Codelco, profesionales, supervisores, para poder precisamente afinar y disminuir costos? Entonces hay que revisar la ley del cobre de manera inmediata, y yo al menos, Sergio... ¿Usted ve que hay agua en la piscina para eso? Es que, ¿sabes qué? Los porfiados hechos. Si no hacemos nada, ¿sabes lo que después dicen? ¿Y los senadores qué hacen? ¿Por qué no legislan? Yo al menos tengo un proyecto, mira, hace 5 años, estableciendo que la compra de armas tiene que ser consultada con el Senado, como ocurre en Estados Unidos y todas las democracias. No puede solo el Ejército o las Fuerzas Armadas tomar decisiones. Yo lo que he pedido en un proyecto de ley que esperamos que con Alejandro Guiller, presidente de la Comisión de Defensa, podamos ver, es de que, digamos, sí, este armamento Chile lo requiere, conversemos en sesión secreta con el Senado, veamos lo que vamos a adquirir, porque Chile, junto con Venezuela, son los países de América Latina que más invierten en armamento, y eso es bueno meditarlo en el contexto de las críticas permanentes a Venezuela y de querer que Chile, que es un país pacífico. Y la pregunta es, ¿podemos hoy día darnos el lujo de estar gastando, ser los líderes en el gasto militar de América Latina? Es un debate que yo quiero tener en el Senado de manera reservada, por ser, por cierto, temas muy complejos de geopolítica, y este Senado hoy día está excluido. Ahora, ¿por qué tanto secretismo con respecto, primero, a esta ley reservada del cobre, pero después con respecto a la compra de armamento? Cuando uno compra una revista especializada, ¿no?, de Inglaterra, de Estados Unidos, y sale la relación completa de cuántos tanques tiene cada país, cuántos aviones, cuántos portaaviones, si que tiene algunos, submarinos, entonces, y el detalle de los modelos incluso aparece en la revista. Bueno, ahí están los tanques Leopard, que no sirvieron para el desierto chileno, que quedaron botados como fierro viejo. Es un ¿Quién los compró eso? Se compraron durante los gobiernos anteriores, nuestros, y no sirvieron. Era material en desuso que no sirvió. ¿Pero hubo algún negocio ahí que no está transparentado en esa compra? Hay investigaciones, y en los compras de la F-16, te quiero decir, todo esto está relacionado a la opacidad, y cuando hay opacidad y poca transparencia, lo que se instala es la corrupción. Y hemos tenido casos claros de denuncia que hay que evitar. Yo solo digo que hay que poner más plata en salud y menos plata en armamento, y que eso tiene que ser una decisión que al menos se comparta con el Senado, porque es muy difícil explicarle a la gente que estamos gastando miles de millones en armamento, que es importante, necesario para el país, pero no estamos teniendo una proporcionalidad en temas urgentes que la gente nos demanda. Y en un momento de crisis de las instituciones, Sergio, porque vivimos una crisis. 6 de cada 10 chilenos no participan en las votaciones, y quiero decirte que en las municipales esto puede ir a 7. Yo no creo que vaya a votar más del 30%, y eso significa una crisis de legitimidad, de participación y de representación que hay que abordar anticipadamente. Hablando de crisis, Chile es un país que vive constantemente crisis de la naturaleza, que se sale el mar, que viene el terremoto, que estalla el volcán, que viene el aluvión. Bueno, y en este caso la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior juega un rol fundamental y se quiere cambiar su institucionalidad para hacerla más eficaz.
esos cambios en 2 o 3 puntos, ¿cuáles son los que tenían que experimentar y cuál es el rol que tienen que jugar las Fuerzas Armadas frente a una emergencia de estas características? Sergio, gran pregunta. Quiero decirte que la semana pasada se votó 2 en contra, 2 a favor y está pendiente el Servicio Nacional de Emergencias, que es un proyecto propuesto por el presidente Piñera, que estamos debatiendo ahora. En mi opinión es total y absolutamente insuficiente. Lo dicen todos los especialistas chilenos. Es un sistema insuficiente el propuesto. Yo soy partidario de un ministerio, no por la burocracia, porque Chile es un país que tiene sistemáticamente medido el impacto de todas las fuerzas naturales. Volcanes, me quedaron bosques, afuera los incendios forestales. Ríos, terremotos, tsunami. Y quiero decirte que Chile es el país de la OECD que mayor inversión del PIB tiene en reparar daños. Y eso porque tiene una mala política preventiva, una mala política de participación ciudadana. Y lo que se nos propone es un servicio que además el encargado está por debajo de todos los mandos. Lo que hay que discutir es cómo instalamos una política permanente la prevención del riesgo, la gestión del riesgo en un país que poco a poco ha concluido de que el riesgo y los desastres son parte de nuestro cotidiano vivir y por lo tanto hay que aceptarlo e incorporarlo. Este servicio propuesto, yo anuncié mi voto en contra. No estuve en la comisión, se empató. Yo siento que va a haber problema con este proyecto de ley porque, ¿sabes qué? Se nos pide que apresuremos, que aprobemos o rechacemos porque hay que dar una señal. Pero la verdad es que hay que hacer buenas leyes. Porque, Sergio, cuando las leyes son malas y nos sirven, los que son responsables somos los parlamentarios. Y como los gobiernos pasan más rápidamente, mira, los senadores duramos 8 años. Votamos una ley que a la próxima catástrofe natural falla, ya el gobierno que la aprobó ya no está. Y me ha tocado dar la cara. Entonces yo no estoy disponible para aprobar una ley pichiruchi, una ley que no tiene participación ciudadana, que no instala el tema de la prevención, que no tiene financiamiento adecuado. Estoy porque discutamos de verdad y no esperemos el próximo mega desastre para reaccionar como país en torno a una institucionalidad fuerte de nivel mundial, porque somos además vistos por todo el mundo como el país de más desastre, pero con una débil institución. De una oficina pasamos a un servicio. Yo siento que tiene que haber una jerarquía. Y cuando el ministro del Ministerio de Desastres Naturales y Emergencias Nacionales tiene que estar en igualdad de condiciones con todos ahí en el gabinete y tiene que tener una responsabilidad individual para que apoye al resto de los ministros del gabinete. Siento que el proyecto va a llegar rechazado a la sala como una señal concordada que Chile requiere más. Que no servía la oficina, no sirve el servicio, tenemos que discutir una institucionalidad potente y poderosa para enfrentar los desastres en Chile. Bueno, y la modalidad aquí en TV Senado en Contrapunto siempre es invitar al parlamentario que forma parte de la región que está representada en el Parlamento, en este caso la región del Biobío Costa, y por eso hemos invitado a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, de la UDI, que le plantee un interrogante al senador Alejandro Navarro. Bueno, yo quisiera preguntarle, senador Navarro, ¿qué opina usted de las declaraciones del presidente Maduro, que ha dicho que en caso de perder las elecciones está dispuesto a recurrir a los militares? Bueno, vamos a hacer una pausa para que el senador Navarro reflexione en torno a la respuesta frente a este interrogante. En un instante volvemos con usted aquí en Contrapuntos, en el canal del Senado y a través de cooperativa.cl. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Contrapuntos. Estamos conversando con el senador Alejandro Navarro. Una pregunta muy concreta y al hueso de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe con respecto a la situación en Venezuela y las declaraciones que ha hecho el presidente Nicolás Maduro ante la eventualidad de perder las elecciones que se van a realizar a fin de año. Mira, Sergio, yo ya quisiera para Chile la constitución que tiene Venezuela, que sin duda, como ha dicho Jimmy Carter, es una de las mejores del mundo. O sea, la Constitución de Venezuela es infinitamente más democrática que la Constitución del 80 de Pinochet. Y por tanto, si algo está garantizado dentro de la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela, es de que esa Constitución se cumple. Y cuando Chávez
pierde la única elección en 20 elecciones y pierde el plebiscito para reformar, lo reconocen y se asumen. Quiero decirte que el proceso constitucional está garantizado por una constitución aprobada por el 76% de los venezolanos. Una constitución extraordinaria que tiene referéndum revocatorio. Es decir, que tú puedes sacar al presidente de la República juntando la firma, un voto más de los votos que sacó y llamar en la mitad del periodo a sacar al presidente. Se le hicieron a Chávez y Chávez ganó el referéndum revocatorio. Y no ha habido jamás un solo reclamo en las últimas 20 elecciones en contra del sistema electoral. Por lo tanto, la interpretación que se puede hacer de las palabras del presidente Maduro sobre un golpe de Estado, yo creo que más bien son antojadizas y creo que son intencionadas. En Venezuela, afortunadamente, como en ningún lugar de América Latina, hay una constitución que se dieron los venezolanos y que va a ser cumplida. Sería una alta traición cualquiera que quiera pasar por encima de la constitución. Sería traicionar el legado de Chávez. Y por tanto, tengo la absoluta convicción que el presidente Maduro va a respetar la constitución sobre la cual ha jurado ejercer su mandato. La interpretación de un golpe militar se da, Sergio, en un contexto en donde las Fuerzas Armadas no es que sean chavistas, son bolivarianas. Una Fuerza Armada que no militan, no participan en partidos políticos, pero tienen una extracción de clase desconocida y poco natural en Chile. La totalidad de los generales venezolanos, de la alta oficialidad, es gente de acción humilde. No está la élite venezolana y por lo tanto tienen un profundo arraigo con su país y con la Constitución. Yo no citó la senadora las palabras de Maduro. Es un hecho grave una afirmación de esta envergadura. Si ella me hubiera citado, ¿qué opinas de las declaraciones de Maduro? Y me las cita o me referencia, eso hace una referencia general. Yo tengo la certeza de que ningún presidente democrático va a anunciar que si pierden las elecciones va a dar un golpe de Estado. Hay una interpretación política sobre golpes militares porque la senadora sí tiene experiencia de golpes militares, lo ha apoyado, ella lo ha apoyado. Senador Navarro, hablando de Venezuela, ha habido pronunciamiento acá en el Parlamento sobre la situación de Leopoldo López, ha habido parlamentarios que incluso han ido a abogar por la libertad de este dirigente político a quien se le acusó por parte del gobierno venezolano de cometer actos criminales en relación con manifestaciones de protesta contra el gobierno Maduro. Así es. Y al mismo tiempo el fiscal que estuvo a cargo de la causa y que acusó a Leopoldo López huyó de Venezuela y acusa que al mismo tiempo fue presionado para actuar en ese sentido. ¿Cuál es la lectura que hace usted del apoyo que recibió acá en el Parlamento Leopoldo López, opositor al gobierno de Nicolás Maduro? Mira, uno observa a Lilian Tintori en su visita a Chile, una mujer feliz. Nadie diría que tiene a su marido encarcelado, porque es una sonrisa de oreja a oreja. Lo que ha ocurrido en Venezuela con Leopoldo López es que después del triunfo de Nicolás Maduro, cuando efectivamente estaba en el recuento de votos, Nicolás Maduro ganó por 2 puntos, hizo un llamado, yo estaba en Caracas, junto a otros parlamentarios de derecha y también de izquierda, y pude observar diciendo, vamos a salir a la calle a defender nuestro triunfo, y haremos uso incluso de la violencia por defender lo que hoy día nos roban. Resultado, 17 sedes quemadas del PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela, y 43 muertos. En un llamado irresponsable a la violencia que efectivamente el Ministerio Público y la Fiscalía ha juzgado. En Venezuela existe la división de poderes, al igual que en Chile, y ha sido el Ministerio Público y las 43 familias que sufrieron la pérdida de la vida de un ser querido, las que han llevado adelante el proceso. Y quiero decirte que esta huida del fiscal es rara. Un fiscal severo, honesto, honrado, si siente presión en las denuncias y se retira del caso. Pero este es un fiscal que falla, que lleva el proceso y después de Miami dice que lo presionaron. Esto suena a telenovela venezolana, suena a montaje. Quiero decirte de que los políticos chilenos que han viajado a solidarizar con Leopoldo López debieran saber de que cuando se dio el golpe de Estado en contra del presidente Chávez, cuando se asaltó la embajada de Cuba, el que sujetaba la escalera, Enrique Capil estaba arriba de la muralla, el que estaba sujetando la escalera era Leopoldo López, que concurrió a la casa de los ministros a detenerlos, a encarcelarlos. No estamos hablando de un político, estamos hablando de un delincuente. Quiero decirte que Leopoldo López está juzgado por delitos, no está juzgado por acciones políticas. Y en este sentido,
la no intervención en asuntos internos de un país. Porque la otra, Sergio, y permíteme extenderme, ¿qué dirían los chilenos si Nicolás Maduro o Diosdado Cabello vienen a Chile y van a la cárcel de Temuco a visitar a los presos políticos mapuche, a los presos políticos que luego están encarcelados 3 años, son dejados en libertad completamente inocentes, porque no lo han podido ni siquiera con el sistema de testigos encapuchados demostrar culpabilidad? Yo no he visto a ninguna figura política venezolana que haya venido a visitar a las cárceles a los presos mapuche y acusar a Chile de tener presos políticos, por el principio de la no intervención. Y siento de que el presidente Lagos, el presidente Frei, legítimamente tienen una opinión, pero creo que han sobrepasado el límite propio de la diplomacia y han complicado la relación entre Chile y Venezuela. El que quiera ir a Venezuela, que vaya, es un gobierno que tiene problemas, pero es una democracia estable, con una gran constitución, y quiero decirte, con un gobierno que tiene problemas, pero que jamás va a violar ni a transigir en su propia constitución. Esa es mi convicción. Ahora, hablando de intervención, cuando uno ve las relaciones con la complejidad que se desarrollan a nivel internacional, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, vino a Chile a abogar por una salida al mar para Bolivia, buscó apoyo entre dirigentes chilenos, ahí tenemos un punto. El otro punto, el embajador de Perú en Santiago va a La Moneda y en la misma moneda dice que este distrito creado con el famoso concepto de triángulo terrestre, ¿no es cierto?, es una zona eminentemente peruana. Y por otra parte, en Argentina, ¿no?, se legisla para impulsar la extracción de aguas del lago Buenos Aires, que va junto con el lago General Carrera, la región de Aysén, y ya tienen un presupuesto de 1.500 millones de dólares que va a subir a 5.000 millones de dólares para construir un acueducto de 600 y tantos kilómetros hacia el norte, digamos, desde la zona sur de Argentina, para regar y para la crianza de ganado. Y eso no ha sido consultado por Chile y hay un protocolo que dice que cualquier utilización de las aguas tiene que ser un acuerdo bilateral. Entonces, el panorama que tenemos con Bolivia, que presiona en la Corte de la Haya, viene el canciller acá, por otra parte Perú envía a su representante a La Moneda para que marque territorio ahí en la Casa de Gobierno, y Argentina con esta actitud, ¿en qué escenario estamos? Sergio, tu análisis es exhaustivo. Falta el paso de delincuentes desde Bolivia a Chile para robar maquinaria en territorio chileno, que ha dado paso a una queja de Chile frente a Bolivia, porque la frontera abierta ha permitido el robo de camionetas, el robo de camiones. Tenemos problemas con nuestros vecinos y eso nos obliga a revisar nuestra relación permanente con la vecindad. ¿Somos mal vecinos? Para decirte, tenemos mejor relación con China, con Asia, con Estados Unidos, con Europa, que con nuestros vecinos. Y quiero decirte una cosa, hemos carecido de una política activa de integración con América Latina y está radicado solo para los conflictos. O sea, solo nos preocupamos de Perú cuando hay problemas con los inmigrantes o hay problemas limítrofes. Lo mismo con Bolivia, lo mismo con Argentina. Falta dedicarse más al barrio, falta ser un mejor vecino, falta, en definitiva, generar condiciones que permitan decirnos, estamos viviendo en un barrio, tal vez a algunos no les gusta vivir en América Latina, pero es el barrio donde vivimos. Y hay que reponer una política permanente de relación con América Latina. Y en este sentido, yo creo que este déficit debe suplirse con una acción permanente de nuestra acción diplomática, pero también política. Cuando vino Choquehuanca, yo pregunté, ¿va a haber una reunión especial con el canciller? Si hay una reunión especial, me gustaría participar, quiero escuchar al canciller boliviano. Cuando Carlos Mesa, presidente, y quiso venir... ¿No comunicó al gobierno chileno? Eso es lo que acusó la Cancillería. Pero mira, es que, la visita a nuestro no país hay relaciones diplomáticas. Si no hay embajador de Bolivia en Chile. Pero hay como cónsul. No hay embajador de Chile en Bolivia, hay cónsul. Y quiero decirte que en un momento de tensiones sobre el tema de la Haya, ¿y qué pasa si Chile dice, mira, no puede venir, o tenemos problemas para que venga? Yo siento que estamos en un espacio complejo. Yo esperaría, cuando hay una invitación a un grupo chileno para ir a Bolivia a La Paz, que vayan los chilenos a explicarle el punto de vista de Chile. Cuando Carlos Mesa anunció su venida, Sergio, hay muchos que dijeron, no, hay que recibirlo. El más responsablemente, yo como presidente dije, si Carlos Mesa viene a Chile y me pide una reunión, yo lo voy a escuchar. El Movimiento Amplio Social va a escuchar al expresidente boliviano y le voy a pedir al inicio de la reunión el principio de la reciprocidad. Presidente, todo el tiempo va a escucharlo. Solo quiero decirle que cuando nosotros vamos a Bolivia, también allá haya la posibilidad de ser escuchados, para que la oposición chilena sea en el diálogo,
porque lo diferente al diálogo es la guerra. Han pasado 130 años de la guerra del Pacífico y ahí estamos. Yo soy partidario de una salida al mar de Bolivia sin soberanía. Y así se lo he transmitido a todos mis senadores y amigos en Bolivia, a los diputados, a Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, también presidenta del Senado. Decirles, no hay ninguna condición en Chile para una salida al mar a Bolivia con soberanía, ni aunque hiciéramos un plebiscito. Sergio, ese plebiscito se ganaría un no a la soberanía por un 90% de los chilenos. Por lo tanto, lo que hay que trabajar para distender y dejar que la Haya haga su trabajo. Yo creo que vamos a ganar. De que la posición de Bolivia, el peor resultado para Chile es decir, siéntese a conversar con Bolivia. Pero si lo hacemos ahora, en la agenda de los 13 puntos, nos falta más trato con nuestros vecinos. Y yo creo que cuando la diplomacia tiene un límite, la diplomacia parlamentaria sirve. Algunos me han criticado porque he ido a Bolivia o a Perú. Yo les digo, podemos conversar entre parlamentarios con mayor libertad que entre los diplomáticos. Y creo que los vínculos tienen que ser de pueblo a pueblo, de congreso a congreso, y entre los estados, lo formal, lo institucional. Por lo tanto, ojalá que el Parlamento latinoamericano se fortaleciera, Sergio. Es un parlamento que funciona poco y mal, pero sería muy importante para poder encontrar allí un escenario de debate distinto a los gobiernos que tienen que sustentar posiciones a veces muy duras, sin espacio para poder avanzar o reflexionar. Senador Navarro, antes de ir al minuto de confianza, así brevemente, en media línea, ¿usted iría a una primaria presidencial de la nueva mayoría? Mira, por cierto que sí. Un partido político que no tiene candidato presidencial no es partido político. Y creo que la nueva mayoría tiene que tener primarias para definir su candidato presidencial y el MAS va a participar en esas primarias. Tenemos para usted el minuto de confianza para que exprese un pensamiento, una idea o un propósito. Sergio, mira, solo decir de que es una tarea común de la clase política y de la ciudadanía recuperar la participación ciudadana. Hay que abrir un debate y recuperar las confianzas. Todas las instituciones están cuestionadas. Yo creo que en el momento en que quienes participamos de lo público empezamos a sentir el rechazo de los ciudadanos que no discrimina entre uno y otro, estamos en una situación de crisis. Esta crisis se resuelve con más diálogo, enfrentando de cara a la ciudadanía. Y espero que efectivamente el gobierno asuma y los partidos políticos asuman de que no pueden obligar a votar a los diputados con orden de partido. Ese es un remedio peor que la enfermedad. La solución única es participación, participación, participación ciudadana. Más poder para la ciudadanía. Le queremos agradecer al senador Alejandro Navarro, que va a ser candidato del MAS en la primaria de la nueva mayoría. Si mi partido así lo decide. Tiene que decidirlo el partido. Sí. O sea, puede haber otros candidatos. Eso lo decía el partido, pero a mí yo quiero serlo, además. Por cierto, cuando me preguntan quién es ser presidente de Chile, yo quiero ser presidente de Chile, no depende de mí, depende de la ciudadanía. ¿Y usted qué opina? Lo invitamos cordialmente siempre a estar en sintonía del canal del Senado y cooperativa.cl para hablar con los parlamentarios de la Cámara Alta. Esta vez ha sido el senador Alejandro Navarro. Bueno, y nos queda poco año, pero no faltará la ocasión para volver a dialogar porque enero es la extensión de 2016 para el 2017. Muchas gracias, senador. Gracias a ti. Gracias a usted también.